Sin duda, tu placer de bailar el tango es sentir que bailás con la música, pero a veces caemos en hábitos que nos desconectan de esa sensibilidad. Por eso aquí te comparto 5 errores que arruinan tu musicalidad al bailar el tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te traigo un tema más necesario que saber que en una casa puede faltar amor, pero no papel higiénico. Y me estoy refiriendo a 5 errores invisibles que arruinan tu musicalidad al bailar el tango, algo que no se ve en los pasos ni se enseña con facilidad en las clases y que puede estar ausente incluso cuando técnicamente estás bailando de un modo correcto, si al baile de tango le cabe ese término. Y lo llamo errores invisibles porque no son errores ruidosos, no son caídas, ni pisotones, ni pasos mal hechos, sino cosas que a veces ni siquiera sabes que estás haciendo, hasta que alguien te lo muestra, o hasta que empezás a sentirte un poco vacío, así te pases bailando de milonga en milonga mucho tiempo, porque la musicalidad al bailar el tango no significa solo seguir el ritmo, es un proceso que podría dividirlo en 3 partes: entender, sentir e interpretar. Y un proceso tan importante, digo, que cuando perdemos esa capacidad de comprenderlo, aunque sea un poco, el baile se transforma en una especie de coreografía sin alma. Sobre todo porque el tango no solo debiera contar con técnica, sino transmitir una emoción, una respiración y una historia que diga algo tuyo. Yo a mis parejas siempre las emociono con mi historia. Apenas nos abrazamos se dan cuenta que nunca aprendí a bailar. Y la que no se enoja, llora. Pero como siempre, desde este canal quiero ayudarte. De modo que te voy a mostrar estos 5 errores invisibles para que puedas profundizar aún más en tu sensibilidad. Pero no perdamos el tiempo y empecemos ya. Error número 1. Bailar al ritmo, pero no a la música. Existe una diferencia entre ritmo y música, y este es el primer error invisible, el más común de todos: bailar el ritmo, pero no la música. Muchas personas creen que musicalidad es estar en tiempo, que mientras uno pise pim pam, ya está, que es como decir que sabes hablar solo porque pronuncias bien las sílabas. Pero lo que te conecta con otro no es la métrica, sino la intención. Digo, el tango tiene una arquitectura rítmica, en eso estamos de acuerdo, pero también tiene frases, suspensos y climas. Y me permito aquí hacer un paréntesis para explicarme mejor. Cuando digo frases, me refiero a las unidades de sentido dentro de la música, como oraciones en un lenguaje hablado. Cada frase tiene un comienzo, un desarrollo y un cierre. Por lo cual, bailar con conciencia las frases implica iniciar y terminar movimientos en sincronía con esos momentos musicales, respetando sus pausas y acentos naturales. Al decir suspensos, hablo de momentos de tensión, espera o contención dentro de una frase, porque la música parece detenerse o sostener algo generando expectativa, algo que podrías ver, por ejemplo, en el tango Bélgica por la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y en el cuerpo, esto puede traducirse en una pausa, un desequilibrio intencional o un cambio de intención que anticipa lo que viene. Y en cuanto a climas, apunto a los cambios de intensidad emocional o dinámica en la música, como los que invitan a algo íntimo, dramático o gracioso. Porque bailar el clima implica adaptar la energía, el volumen del movimiento y la expresión a lo que la música está transmitiendo emocionalmente. Y a veces la orquesta frena, susurra o suspende. Y si vos seguís caminando como si nada, te lo perdés. Como estar en una obra de teatro y decir tu línea sin esperar que el otro termine la suya. Digo, estás a tiempo, pero no estás en diálogo. De allí que te sugiero que escuches
las frases musicales. No pienses solo en los golpes, escuchá como si estuvieras prestando atención a alguien que te habla en otro idioma, tratando de entender el tono, la emoción y lo que te dice por debajo. Error número 2. Usar la misma energía para todas las orquestas. Y este es el segundo error invisible. Usar la misma energía para todos los tangos. Y yo sé que cada uno tiene su forma de bailar, su sistema y su costumbre, pero el tango no es uno solo. No se baila igual un tango de D'Arienzo que uno de Troilo, así como no es lo mismo bailar un Pugliese que un Canaro. Cada orquesta tiene una personalidad. Fíjate que algunas composiciones son intensas, otras juguetonas y otras hasta por ahí nostálgicas. Cada una te pide algo diferente, pero si no lo supiste, bailás todo igual. Misma postura, mismos pasos, misma intención. Y eso le quita profundidad a lo que estás haciendo. Es como si leyeras todos los libros con la misma entonación, o como contar un chiste con la voz de un noticiero. Economistas de los 5 continentes confirmaron que el modo de combatir la inflación en el mundo es imprimir billetes con memes para que al menos te rías mientras todo se va a la mierda. Por eso, modula tu energía según la orquesta. Pregúntate qué emoción te transmite la música. Y si te transmite una emoción, acomoda tu cuerpo, tu tiempo y tu intención para entrar en ese mundo abrazado a tu pareja. Error número 3. No dejar espacio al silencio. Y este punto es muy importante y te diría que no lo subestimes. No dejar espacio al silencio. La mayoría de los bailarines cuando aprenden nuevas figuras quieren usar todo lo que aprendieron. Quieren mostrar cada figura o recurso. Y es lógico, pero el problema aparece cuando llenamos cada compás con algo. Paso, adorno, giro, adorno, contragiro, otro adorno. Y no hay pausa, no hay aire. Y sin embargo, el tango también vive en los silencios. En el momento en que no haces nada, pero estás con el otro. En el compás donde respirás, donde conectás y donde la música te atraviesa. Lo mismo que en una conversación. Si el otro no se calla nunca, no hay diálogo, sino ruido. De modo que te aconsejo que dejes espacios vacíos a propósito. Permitite detenerte para jugar con el vacío. A veces, ese segundo en el que no te moves transmite más que 5 pasos, porque ahí aparece el deseo, la espera y la tensión. Error número 4. Escuchar solo el ritmo externo y no la orquesta. Y este es el cuarto error invisible. Escuchar solo el ritmo externo como el ritmo de la milonga y no la orquesta real que está sonando. En muchas pistas, lo único que se escucha con claridad es el pulso, y uno puede quedarse en eso. Pero cada orquesta tiene una riqueza interna, diálogos entre instrumentos, fraseos del cantor y hasta matices que a veces quedan tapados por el bullicio. Y si vos bailás solo el pulso, bailás con el reloj y no con la música, que es como mirar una pintura solo por el marco. Por lo tanto, escuchá la orquesta con atención antes de ir a la milonga. Descubrí quién lleva la melodía, quién responde y, si te fuera posible, cuándo respira el cantor. Y después, cuando estés en la pista, busca eso, para que luego, aunque haya ruido, vos ya sabrás lo que está pasando. Error número 5. Bailar de memoria, no desde el presente. Y aquí llegamos al último error, pero no por ello menos importante, y que yo diría que es casi filosófico, porque se trata del bailar desde la memoria en vez de desde el presente. A ver, para ser más claro, ¿no te pasó de hacer una secuencia que sabés de memoria y sentir que no encaja con la música? Bueno, eso ocurre cuando bailás desde la cabeza y no desde la escucha, como contar un chiste que no tiene nada que ver con la charla que estás teniendo. En chistes tengo uno de pañales que es para mearse. Hay algo en el tango
que pide estar en el presente con la pareja y con la música. Y aunque tengas repertorio, aunque tengas estructura, el verdadero tango ocurre cuando se adapta al ahora, por lo que te aconsejo que primero escuches y luego reacciones, que no impongas los pasos que querés hacer si la música no te lo pide, porque cuando lo pide se siente natural. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el tango es un arte que no se apura, no busca la perfección, busca la verdad. Y esa verdad no está en los pasos ni en la técnica, sino que está en cómo sentimos, en cómo escuchamos y en cómo estamos con el otro. Por eso, cuando trabajamos en nuestra musicalidad, no estamos solo mejorando el baile, estamos afinando una parte de nosotros que también quiere escuchar la vida sin pasarla por encima. Y ahí es donde el tango se vuelve maestro, porque de lo que estamos hablando es de cómo vivir esta música, si caminar de memoria o caminar escuchando, si repetir lo que sabemos o dejarnos sorprender, porque podemos apurarnos a llenar los silencios en vez de dejarlos ser o a imponer en vez de conectar. Pero cuando aprendemos a escuchar de verdad, algo cambia y en vez de hacer por hacer, empezamos a hacer con un sentido. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.